del compromiso que tenemos como docentes hoy día con el tema de las inteligencias artificiales y con, pues, cómo poder actuar, ¿no? Como maestros y cómo poder enfrentarnos a esta nueva era. El compromiso tan grande ahora, más que nunca podría decirse, en educación, ya que tenemos una inteligencia que nos puede ayudar muchísimo en educación. Entonces ahora con ChatGPT el problema es que ahora los maestros tienen que ser ahora más creativos en las escuelas, lo que tienen que ser más despiertos. Es decir, que ahora cada maestro tiene que ingeniársela para poder evaluar de que el estudiante aprendió. Esto ya depende de la creatividad del maestro, pero esto tiene que hacerlo sí o sí. Porque claro, es inevitable, como yo dije anteriormente, cuando tú le des la tarea, cuando el chico vuelva con la tarea, tú no sabes si realmente lo hizo él o no, o si realmente lo investigó por Google, o fueron horas de investigación tras investigación que el estudiante hizo. Obviamente que él seguro le va a decir, no, yo investigué. Pero tú no tienes manera como maestro para poder hacer eso ahora, ya que hay páginas que con lo que me diga ChatGPT lo puedo poner a un lenguaje donde supuestamente lo escribe un humano, lo escribió el chico. Usted como maestro, ¿qué tiene que hacer? Vamos por parte. Con respecto a un profesor de matemáticas, sí que es cierto que cuando le pones a ChatGPT un problema, te lo va a resolver. Pues obviamente, pues para problemas matemáticos no solamente está ChatGPT, obviamente. Conocemos otras herramientas como lo que puede ser Symbolab, como puede ser Mathforms de Microsoft para tú escanear el problema. Pues puede ser un sistema de ecuación, puede ser una ecuación cuadrática o un polinomio, lo que sea, y te lo puede resolver. Y bueno, ese tipo de cosas, y te lo puede resolver. Como maestro de matemáticas, ¿qué es lo que tienen que hacer en estos casos? Bueno, entonces hacer que el estudiante pueda resolver un ejercicio similar en la pizarra. Lo que va a hacer, bueno, mira, resolvió el ejercicio. Aunque también hay que ser realista, ¿no? También puede ser que el estudiante también lo haya hecho por su cuenta. Porque quizás el estudiante en verdad se sentó a hacer su ejercicio. En verdad se sentó, pero el problema es que no lo sabemos, señores. El problema es que no lo sabemos y por tanto tenemos que meter a todos, lamentablemente, en un mismo saco. Obviamente sí que es cierto que hay estudiantes que sí lo pueden hacer. Un estudiante aplicado, puedo hacer mis tareas, pero quizás hayan ejercicios que yo no, pues entre comillas, no lo entendí o no lo quise hacer y se lo di a otras personas a que lo haga, o usé inteligencia artificial para que lo haga. Entonces lo que tenemos que hacer no es culpar inmediatamente al estudiante porque no sabemos. Entonces no sabemos si lo hizo él. Pues lo que tenemos que hacer entonces es ver cómo el estudiante hizo el ejercicio, hacer entonces que los alumnos vayan a la pizarra y resuelvan algunos ejercicios. Y usted ver y darse cuenta de que, bueno, el estudiante pues ve que tiene la competencia para hacer los ejercicios. Y como ya me fui de lejos con el tema de matemáticas, pero bueno, el resumen es eso, de que hacer de que los estudiantes pues puedan resolver los ejercicios. Usted como maestro ingeniársela y hacer de que poder comprobar usted mismo de que, bueno, el estudiante sabe resolver ecuaciones. Bueno, el estudiante sabe las competencias, del contenido que estoy dando. Respecto a los maestros de lengua española, pues más de lo mismo. Es decir, hacer de que, pero obviamente más especializado. Entonces, por ejemplo, si usted le deja temas que tienen que ver, por ejemplo, como con el verbo, el sustantivo, pues algo que tenga que ver con oraciones, en donde usted puede llegar a pensar que alguien lo puede resolver. O sea, que si usted le deja, por ejemplo, una cierta tarea que tiene que ver con las oraciones, usted sabe que entonces ese tipo de cosas, vamos a suponer que ChatGPT lo puede hacer. Es decir, encontrar el verbo en la oración, el sustantivo, encontrar, qué sé yo, en un texto lo más importante. O sea, son cosas que lo puede hacer una inteligencia artificial como ChatGPT. Entonces usted lo que tiene que hacer es, así como el maestro de matemáticas, tratar de que su estudiante pueda identificar eso que le está pidiendo, esa tarea que usted le dejó. Es decir, es tratar de que su estudiante pueda ir a la pizarra y bueno, bueno, mire, identifique ahí lo que yo le pedí.
identifique el verbo, identifique tal cosa. De este texto, identifique lo que se le pidió. Póngale primero un texto nuevo y póngale el mismo que usted le dejó en la tarea. Si va viendo entonces que el estudiante ya identificó el patrón, pues de cómo se hace la que se dejó de tarea, y eso era lo que se buscaba. Eso era lo que se buscaba, de que el estudiante entonces, al ser el mismo texto, todos van a ir respondiendo a pesar de que el estudiante A respondió, bueno, mire, profe, esta línea esa es. Claro, él ya identificó porque esa fue la tarea que se dejó y la hizo por ChatGPT. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los otros estudiantes van a ver, bueno, pero entonces estoy viendo de que todo el mundo responde a la misma, pues entonces esa es. Y aparte la profe le dice que está bien, entonces por lo tanto el estudiante va como viendo el patrón del texto. Al igual entonces con el tema de las oraciones y tal. Aplica lo mismo, pero el chiste de todo esto, de que realmente sabe lo que usted le está enseñando y de que no otra persona se lo hizo. Y pues hacer de que el estudiante vaya a la pizarra, pues usted comprobar básicamente que el estudiante realmente aprendió ese contenido y de que adquirió realmente las competencias específicas para ese contenido. Para ciencias sociales también puede aplicar lo mismo. Puede usted hacer entonces que si le dejó una investigación sobre la Guerra Fría, si fue una investigación que usted le dejó, un ensayo, un informe, hacer de que su estudiante le diga con su propia palabra lo que entendió, lo más importante de la investigación, lo más relevante, lo que usted quiere, como de forma específica y puntualizada lo que el estudiante, usted quiere que sepa realmente. Haga preguntas abiertas, de tal forma que el estudiante tenga que pensar, ¿ok? Y así, bueno, pues usted se da cuenta, ¿no? En donde, pues si realmente aprendió el contenido, ¿no? ¿Qué sucede si es un cuestionario? Hacer una pregunta abierta. Con esa pregunta puntualizada que usted dejó, por ejemplo, usted le formula una pregunta que no específicamente es la que es la del cuestionario, sino que usted le pregunta más bien lo que piensa acerca de esa respuesta que él redactó. Pues obviamente no lo ponga a leer. Y si no sabe responder, bueno, él debe saber qué responder. Entonces, si él investigó, algo aprendió. Porque, claro, también hay que distinguir algo. Cuando uno investiga y lee lo que investigó, algo se queda. Algo se queda. A diferencia de que solamente, le pregunté a ChatGPT, copié lo que dijo Titua y copio y ya está. Ahí no hay aprendizaje, solo estoy transcribiendo lo que me dijeron y ya está. Y que es muy diferente a que si yo investigo, leo, mira, esta es una respuesta que me parece bien, y pues escribo y voy leyendo. Esa persona sí tiene algo que responder. Ya depende de cómo usted, la estrategia, cómo usted se la desenvolverse en ese tipo de casos. Y claro, uno tiene que actualizarse, tiene que mantenerse al tanto. ¿Y por qué insisto con esto? Porque ¿de qué me sirve entonces que yo le deje un cuestionario a mis estudiantes entonces, o un ejercicio de matemática, lo que sea, y que al final del día entonces yo le corrija y pues sin preguntarle nada, entonces no estamos en nada? Entonces los estudiantes lo estoy pasando por pasar de grado. Entonces ese es el detalle, de que ahora, hoy en día, como la comodidad, como la forma de poder investigar y de conseguir información es mucho más fácil que antes, pues la información está al alcance de un chat, básicamente. Al alcance de simplemente escribirle a una página y que te responda. Y que simplemente no lo ve necesario el estudiante poder aprenderse el tema de la Guerra Fría y tal, porque solo con simplemente preguntarle a una página, a una inteligencia artificial, ya me puede responder. Entonces el compromiso del maestro en este caso debe de ser aún mayor que antes. Debe de ser ahora un maestro ágil que pueda identificar estas cosas y actuar en base a ellas. Es la única manera, preguntándole, o hacer de que él no darle como una exposición porque se pone nervioso. Entonces usted seguro va a deducir, no, seguro se pone nervioso porque sabe que le estoy preguntando y lo hizo por ChatGPT. No, a lo mejor se ponga nervioso porque sabe cómo son los muchachos. Con el simple hecho de que ellos se van a parar a hacer una exposición, solo por eso se pone nervioso. Entonces eso, ya en resumen, nada, básicamente creo que el compromiso que tenemos con la educación de los maestros es eso, de poder ingeniársela
y cómo hacer que realmente nuestros estudiantes aprendan. Cómo hacer, a pesar de todas las, comodidades que tienen los estudiantes de hoy día, que a diferencia de una generación atrás, de conseguir una información o de responder a tus tareas, básicamente. Porque de nada me sirve que como maestro, entonces yo deje una tarea y que mis estudiantes, entonces, respondan las tareas de esa manera con ChatGPT y que al final del día, cuando tenga que evaluar, no aprendieron nada. Nos puede ayudar a mantener un aprendizaje, digamos, más personalizado. ¿A qué me refiero con esto? Con el aprendizaje personalizado. Cuando le pedimos a ChatGPT que nos dé cierta información y le decimos el nivel que tenemos con respecto a esa información que le estamos pidiendo. Por ejemplo, si le pedimos que nos dé una información y a la vez le decimos que no sabemos nada del tema y que nos explique de una manera simple, como si fuera para un niño, ChatGPT va a hacer exactamente eso. Nos va a explicar ese contenido, ese tema que le estamos diciendo de esa manera. Entonces, ¿por qué apoyo muchísimo esta parte de ChatGPT? Y valoro muchísimo eso. Porque si nuestros estudiantes a lo mejor no entiendan en la forma que les estemos explicando un tema, pero sí lo entienda en cómo se lo diga ChatGPT. Porque claro, aquí hay un tema también interesante a tratar, que quizás no venga al caso, pero sí al punto que estoy tocando. Y es de que a veces, cuando estamos tocando un tema en clases, a veces se nos olvida el tipo de público con el que estamos tratando al momento de dar un tema. A veces a los profesores se nos olvida de que tenemos estudiantes y debemos de poder condicionar nuestro lenguaje. El hecho de usar palabras o de usar un lenguaje muy del área o muy académico, porque ese es el problema. A veces el profesor trata de explicar un tema y parte de un lenguaje muy académico. Siempre cuando doy mis clases trato de que sea el lenguaje que uso sea muy natural y no dar las matemáticas, sino dar ese tipo de contenido muy así. Y ojo, no estoy diciendo de que ChatGPT reemplace el tema de la explicación del maestro, no. Sirve más bien como complemento de la explicación del maestro. Entonces, la perspectiva más bien que yo tengo es, con respecto a eso, en vez de decirle a los alumnos que no lo usen, más bien lo que deberíamos de incentivarlos a darles un buen uso. De la misma manera como salió Google, de la misma manera como salió el Internet. Cuando vas a Google, te lanza un montón de páginas explicando un mismo tema. Si por ejemplo yo busco en Google ahora mismo, busco el tema de las matrices, por ejemplo, suma de matrices, y vamos a suponer como que tú no dominas ese tema. Es muy complicado, no sabes qué es una matriz, no sabes nada. Y si encuentras una página que a lo mejor te lo explica, pero con un lenguaje un tanto pues un poco técnico, muy matemático, muy académico, hombre, quizás te dé algo de idea, pero en función como vas viendo que va desarrollando el ejercicio, no en términos de palabra, no en términos de explicación. Vas a tener una idea de cómo va el ejercicio en función como vas viendo el desarrollo del ejercicio, pero no vas entendiendo la parte teórica. Entonces, ¿qué haces? Vas y te vas a otra página. Y a lo mejor otra página sintetice esa información que viste en esa página muy técnica. Cuando vamos a esa página que se nos explica con un lenguaje más habitual para el estudiante, entonces el estudiante que va a hacer, pues mira cómo es que se hace. Mira lo que me quiso decir la otra página, que en vez de hacer esto, mira cómo. Entonces, es decir, que te da varias opciones. Google te da varias páginas. Ok, en esta página te explico cómo se hacen los ejercicios.
Pero también te doy más páginas por si no le entendiste a la primera en esta página, a lo mejor en esta entiendas mejor o con un ejercicio más fácil. Entonces, ¿cuál es la función aquí de ChatGPT? Bueno, una de tantas. De que se centra en una explicación sencilla sin tener que andar buscando entre las páginas. Te da una explicación tan detallada y lo bueno de todo de que paso por paso que vas entendiendo. Te da ese toque que buscas en una explicación sencilla. Entonces, ¿por qué ni Google ni ChatGPT pueden reemplazar la explicación del maestro? Es muy sencillo con lo que hemos contado hasta ahora deducirlo. Y es de que con el maestro tenemos ahí al frente a alguien que nos puede resolver una duda quizás muy básica o algo que para resolver ese ejercicio uno ya debería de saberlo, el estudiante, y que las páginas no te la van a resolver, porque ya en la página ya se asume que ya sabes ese contenido que se debería de saber para resolver cierto ejercicio. Lo pongo muy fácil. Por ejemplo, hay ejercicios, y como todo en matemáticas, yo lo veo como... Las matemáticas es progresiva, ¿ok? Y en ocasiones cuando se va avanzando en contenido y en grado, se van utilizando temas que usted ya debió de saber en grados anteriores. ¿Y qué sucede? Lo que es muy probable que el estudiante no se acuerde de, por ejemplo, de cómo operar tal cosa y eso. O cuando en pleno ejercicio no le dieron una cuenta exacta, sino que le quedaron fracciones o decimales. La página ni ChatGPT te van a orientar cómo sumar esa fracción que te quedó. Quizá el estudiante no se acuerde cómo operar entre dos fracciones. Entonces el profesor va a estar ahí para esa duda en específico. Ah, profe, mire, no nos acordamos de cómo sumar, por ejemplo, dos decimales. Y no solamente con ese ejemplo, sino también en general. Es decir, porque siempre los maestros de matemáticas vamos a tratar de que con cada explicación, si te quedan dudas, tratar de buscarle la vuelta para que tú lo entiendas. Y sí que es cierto, como ya dije anteriormente, ChatGPT hará lo posible para que esa explicación sea de lo más sencilla. Pero a lo mejor, como yo dije con el ejemplo de las fracciones, dentro de una operación, en un ejemplo, asuma que ya el estudiante ya sabe esa suma de fracciones. O te lo pongo así, que entre esos cálculos que quedan, quede por operar con números racionales. Y que simplemente ChatGPT lo dé por alto y te dé la respuesta a esa operación. Entonces, para este tipo de cosas está el maestro. Y no solamente para eso, sino también por lo que ya dije, ¿no? De que va a estar básicamente como alguien que los va a acompañar. Pero el maestro, bueno, te da la explicación en clase y, como dije, en esas páginas y en ChatGPT complementas esa explicación que te dio el maestro. Y como dije, del tema del lenguaje técnico, hay maestros que lo usan y bueno, ChatGPT te puede servir para eso. ¿Ok? Entonces, por eso digo, es un complemento. Porque van a haber situaciones en donde el estudiante necesite apoyo del maestro que los guíe al momento de realizar el ejercicio. Y así, ¿no? De que más de una explicación tenga a alguien que los guíe. Porque se da la posibilidad de que hayan estudiantes muy despiertos, muy ágiles, que puedan entender un ejercicio a la primera. Desde que tú le pongas los pasos, este es el paso 1, paso 2, paso 3. Y que lo entiendan a la primera. Pero hay estudiantes que necesiten acompañamiento en cada paso.
Y no todos van a procesar un ejercicio de la misma manera. Entonces, por eso la importancia de recalcar este punto. Y de la relación que hay entre el maestro y ChatGPT. Y claro, cómo no, Internet, ¿no? Entonces, esa es como lo básico, lo que hay que entender, ¿no? Que más bien como ver ChatGPT y el Internet como una rivalidad, como algo como que el estudiante no debe de usar, más bien como un complemento de las clases. De no como maestros ver eso algo como un atraso en el aprendizaje, sino como un complemento en el aprendizaje que se da en el aula. Verlo como un apoyo, como lo que realmente es al final del día. Y vuelvo y le digo lo mismo. Aquí también depende mucho del uso que le vaya dando el estudiante. Si ya el estudiante le va dando un uso, entre comillas, mal, en el sentido de que solo entrega la tarea con lo que dice ahí, no analiza, entrega, pues volvemos a lo mismo. El estudiante no lo aprende y no estamos en nada. Pero para eso estamos nosotros en el aula, porque como digo, es un complemento. Entonces, el estudiante no aprendió con esa investigación que hizo, con ese ejercicio o con esa información que le dio ChatGPT o Internet. Bueno, para eso estamos los maestros también. Porque a veces no es suficiente con una explicación. Y sí que pues como digo, ChatGPT hace lo posible para explicarte después las cosas pues de la manera más simple. Claro, pues si se lo pides, obviamente pues si no le dices nada, te va a explicar seguro con un lenguaje muy técnico y así. Entonces creo que es muy importante pedírselo. Verlo más como un complemento más que como un atraso. Entonces, cuando analizamos muy a fondo el tema de ChatGPT, es muy productivo en términos de enseñanza y aprendizaje. Y ojo, que ni siquiera he tocado los múltiples beneficios que te puede dar a ti como maestro para que te dé ideas de cómo tú planificar tu clase, en cómo tú adaptarte al estudiante. Porque claro, también le podemos preguntar a ChatGPT, bueno, mira, yo tengo una sección donde los estudiantes, le planteas una situación de aprendizaje y te adapta el contenido que tú pretendes enseñar al nivel de los estudiantes. Y te va generando ideas y tú vas viendo como maestro, bueno, mire, yo puedo dar esta clase así, así, y entonces te da una idea de cómo tú puedes dar la clase. Porque cuando salió Google vimos una oportunidad más para la investigación. Vimos una oportunidad más para poder buscar más información. Porque antes de Google tú te ibas a una biblioteca, tenías que ir o lejos o no disponías de un libro que te explicara ciertos temas. Más que privatizar a nuestros alumnos de que usen esta herramienta, más bien deberíamos de incentivarlos a ellos a que la usen con una debida moderación. Es como cuando salió Internet como tal, como lo conocemos. La búsqueda de información fue distinta. Es decir, cuando tú tienes que buscar una definición o cualquier otra cosa, tú podías acudir a los libros, pero también podías acudir al Internet. Entonces, ¿qué sucede? En esos tiempos, cuando ya estaba Internet, cuando empezó a salir, solo ciertas personas, los que podían disponer de ello, bueno, acudían a eso y buscaban su información por ahí. Entonces, ahora, ¿qué sucede con ChatGPT? Pues el Internet ahora sucede que se ha globalizado y ahora todos tenemos acceso a ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema de la búsqueda de información ahora está mucho más fácil. Ahora está a más alcance aún todavía. ¿Qué es lo que nos brinda entonces ChatGPT? Una mejor posibilidad al aprendizaje. Una herramienta mejor todavía para que el estudiante se nutra aún más de información. Mientras más tecnología van surgiendo, lo que tenemos que enseñarle es a sacarle provecho. Así como se le fue sacando provecho a Google, así como se le ha sacado siempre
Así lo que hay que hacer con ChatGPT es sacarle el máximo provecho posible. Cuando ese estudiante llega a su casa y tiene más tareas por hacer, porque esa es otra también. Porque yo siempre digo de que uno también tiene que ponerse en el lugar del estudiante. Si usted tiene mucha tarea, muchas asignaciones, que una exposición, que tiene tarea, que ejercicio de matemáticas, que tiene que entregar eso, pues los oficios del hogar, etcétera, entonces usted va a recurrir a una herramienta que le haga fácil su trabajo y así movilizarse con el trabajo. Porque ese es el punto. También como docentes descuidamos el hecho de que también fuimos o somos estudiantes. ¿Y usted qué va a hacer? Agilizar el proceso, entregar la tarea y eso. Y descuidar el aprendizaje. Pero eso se lo debo al costo, al estudiante que lo haga. Entonces no dude usted como docente que el estudiante haga eso. Recuerde que su asignatura no es la única que se da. ¿Qué va a hacer el estudiante? Hombre, tengo que hacer un ensayo de de la Revolución Francesa. Ay, tengo tanta tarea. Ay, mira que tengo una de inglés. Ay, mira que tengo esto que entregar de matemática. Una práctica larguísima. Ay, mira, tengo que hacer una exposición de lengua. ¿Qué va a hacer el estudiante ahora? Ahora que conoce ChatGPT, va a agilizar el proceso con ChatGPT de entregar la tarea. ¿Cuál es su rol como docente ahora? De que hay mayor probabilidad de que él haga copy-paste de ChatGPT. Ahora bien, sea más estricto con sus evaluaciones entonces. Porque se puede dar el caso en donde el estudiante no copió, como digo, él se fajó, investigó, sintetizó, lo que sea. Pero también se puede dar la posibilidad de que no, de que simplemente copió y está. Y claro, también pueden usar la herramienta Killbot para poder sintetizar lo que se dice, ¿no? Y disimular de que se copió por ChatGPT. Porque también se puede disimular. Ese es el punto también de que tenemos que entender como docentes, de que también le podemos pedir a ChatGPT de que incluso nos dé el texto de tal forma que disimule de que lo copió una inteligencia artificial. Hágale preguntas, mándelo a la pizarra. Y claro, a lo mejor se ponga nervioso, pero por el hecho de ir a la pizarra, pero no porque necesariamente copió. ¿Entienden? Entonces, claro, es que uno tiene que entender todas estas variables y ponerse también en el zapato de un estudiante y también como de maestro a la vez. Entonces creo que ese es el compromiso. Pues que uno piense como maestros y que piense también como estudiante. Y que busque la manera de que sus estudiantes aprendan sin tener que penalizarlos, sin tener que prohibirle el uso de ChatGPT. Y ver los ejercicios, cómo se hace, si realmente le interesa. Porque claro, también es otra variable que hay que entender también. Hay que entender también de que el estudiante a lo mejor no le interesa su materia. Y sí, puede ser crudo. Y lo digo hacia la clara porque se puede dar la situación. Y como digo, yo estoy pensando como estudiante, pero también pensando como maestro. Ahora, aquí su compromiso también es hacerle entender al estudiante, pues motivarlo, ¿no? De que le guste su materia. Pero aquí creo que más depende de cómo usted planifique su clase y cómo usted le haga para que el estudiante se interese por su materia. Que sí, que las sociales puede ser un tanto frustrante, tanta historia, tanta fecha y tal, pero usted tiene el compromiso de hacer de que eso sea innovador, hacer de que sea digerible toda esa historia, todos esos acontecimientos y tal. Igual mi compromiso en matemática también, todos esos cálculos, todos esos números, también tengo que hacer de que el estudiante por lo menos se interese, de que ponga de su parte. O véase usted mismo, cuando estuvo en la universidad, por ejemplo, tuvo una materia de relleno o una materia que no tenía que ver con su área. ¿Usted qué hacía? Sí, claro, porque también ese es otro punto, de que también descuidamos el hecho de que fuimos estudiantes también en la universidad. Y ojo, con esto no estoy justificando de que no, porque entonces el estudiante no le interesa la materia, está justificando de que usen ChatGPT, copy-paste y ya entrega la tarea, y no. Ese es un compromiso que tenemos todos como docentes. Hacer de que nuestra materia sea divertida, sea dinámica, mandarlos a la pizarra, que le interese y tal. Porque al final del día ellos van a usar ese recurso.
Ese es el punto, ese es como lo básico. Al final del día, si el estudiante se entera de que esa página existe, van a acudir a ella y entender lo que dije al inicio, de que mientras más tecnologías vayan surgiendo, van ayudando el aprendizaje a los alumnos, lo van ayudando. Y mientras más tecnología, le dan más formas de poder investigar, más fuentes, más formas de aprender. Y claro, el compromiso es doble. El compromiso también debe de asumirlo el estudiante de que, de que debe, de hacer su compromiso con la tarea. Y el maestro también con el estudiante. Y de que al final del día lo que necesitamos es que ellos adquieran más la competencia que el mismo contenido, por ejemplo, de historia, de que ellos aprendan una fecha. Más bien en sociales o en matemáticas buscamos las competencias al final del día fundamentales, porque las específicas se adaptan más al contenido, pero al final del día perseguimos las fundamentales, que son el pensamiento lógico, matemático, crítico, en el caso de matemáticas, incluso en historia, porque ¿de qué me sirve que un estudiante se sepa una fecha de un acontecimiento histórico al pie de la letra si no analiza en sí cómo se dio ese hecho histórico o cómo se resuelve un ejercicio matemático? No me sirve de nada que un estudiante se sepa lo que dice Wikipedia, aprendido por repetición, y que lo vomite en una exposición y que le preguntes en una semana qué expuso, qué entendió, qué aprendió, qué enseñanza te dejó. Al final del día no te va a decir nada. Entonces, al final del día en la educación logramos eso, de que se dé esas competencias fundamentales. Porque cuando los chicos al final del día salen de la escuela, ellos no se van a acordar el contenido a lo mejor. Y sí, puedo ser muy crudo con lo que digo, pero es la verdad. Es la verdad. Al final del día, cuando los chicos salen del colegio, tú le preguntas sobre el tema de la Guerra Fría, la Revolución Francesa y esos contenidos, y no se van a acordar. ¿Por qué? Porque lo memorizaron en las exposiciones, lo memorizaron. No lo aprendieron, lo memorizaron, que es muy distinto. Usted como maestro lo sabe, que es muy diferente aprender que memorizar. Entonces, creo que es un compromiso más bien de ambos. Ya para concluir, y esos profes, al final del día demos nuestro empeño, seamos más rigurosos con estas evaluaciones y entender de que esta tecnología existe. Entender de que también como docentes le podemos sacar provecho. Entender de que al final del día, cuando los chicos salen de la escuela, cuando usted le deja una tarea, usted no sabe cómo la realizó. Entender de que al final del día, cuando los chicos llegan, pueden acudir a una persona a que le haga la tarea, a que la haga por ChatGPT precisamente. Todo esto, todas estas posibilidades existen. El chico le diga, mire, profe, yo lo hice de tal forma. No, yo hice mi ejercicio, y lo defienda a muerte de que lo hizo. Y a lo mejor sea mentira, pero también puede ser verdad. Entonces, cuando asignamos tareas a los estudiantes, eso es a ciega. Pero ¿cómo usted controla eso? Evaluando realmente al estudiante, preguntándole por esa tarea. El compromiso del docente no solo basta con pasar rayitas en el cuaderno. No solo basta con que tú, toma, sacó 8, toma, sacó 9. Es preguntarle. Incentivar a que el estudiante piense por sí mismo con esa tarea que hizo, con ese ejercicio que hizo. Al final del día buscamos que el estudiante piense por sí mismo, que logre al final del día, como dije en el punto anterior, las competencias fundamentales más que las específicas, porque las específicas es un contenido per se, apunta hacia un contenido per se, pero al final del día lo que buscamos en el estudiante es que sea egresado con las competencias fundamentales. Entonces, mis queridos amigos docentes, ya con esto finalizo. Y bueno, velar por la educación, porque al final del día es nuestro compromiso. Saber que todo esto, de que los chicos están en nuestras manos y debemos de dar lo mejor de sí, pues se logre ese objetivo que todos los docentes tenemos, que es que el estudiante aprenda.